En una antigua era donde los dioses aún caminaban entre los mortales y sus caprichos forjaban destinos inmortales, nació un niño cuya existencia misma desafiaría el orden del Olimpo. En la ciudad de Tebas, bajo la majestuosa sombra del monte Citerón, Alcmena, mujer de virtud inconmensurable y belleza radiante, dio a luz a dos gemelos en una noche marcada por presagios celestiales. Uno era hijo de su esposo mortal, Anfitrión, destinado a vivir y morir como cualquier hombre. El otro, engendrado por Zeus mismo, quien había descendido disfrazado para seducir a la noble mujer, portaba en sus venas la sangre divina que lo condenaría a una gloria teñida de sufrimiento. Este segundo niño fue llamado Alcides, aunque el mundo entero llegaría a conocerlo por el nombre que significaría tanto su maldición como su redención: Heracles, la gloria de Hera. La ironía de este nombre resonaría eternamente, pues la reina del Olimpo jamás le concedería gloria alguna, solo tormento inagotable. Desde el momento mismo de su nacimiento, Hera, esposa legítima de Zeus, miró al niño bastardo con un odio tan profundo que estremecía los fundamentos del cosmos. Su furia ante la infidelidad de su esposo no conocía límites, y este hijo ilegítimo representaba la afrenta más dolorosa, la evidencia viviente de la traición divina. Cuando Alcides aún yacía en su cuna, apenas con 8 meses de edad, la diosa envió 2 serpientes colosales, monstruos de escamas relucientes y colmillos venenosos, para estrangular al infante durante la oscuridad de la noche. Pero el pequeño semidios, con una fuerza que ningún mortal infantil podría poseer, agarró a las serpientes con sus diminutas manos y las estranguló hasta que sus cuerpos quedaron inertes. Este primer acto de poder sobrehumano anunció al mundo que había nacido un héroe sin igual, pero también selló su destino de enfrentar pruebas que quebrarían a cualquier otro mortal. La fuerza que había salvado su vida se convertiría en el instrumento de su mayor tragedia. Los años pasaron, y Alcides creció hasta convertirse en un joven de estatura colosal y musculatura incomparable, superando en fuerza incluso a los guerreros más fornidos de toda Grecia. Su educación fue digna de su linaje divino. Lino le enseñó música, Eumolpo poesía, Cástor el arte de la guerra y Autólico la astucia necesaria para sobrevivir. Sin embargo, su temperamento era tan impetuoso como su fuerza era inmensa, y cuando Lino intentó castigarlo por un error, el joven lo golpeó con tal violencia que lo mató instantáneamente. Este primer destello de la furia incontrolable que habitaba en su interior presagió horrores futuros. Desterrado temporalmente a las montañas, Alcides se dedicó al pastoreo, donde su valentía se hizo legendaria al matar al león de Citerón, bestia que había aterrorizado la región durante años. A su regreso, liberó Tebas del tributo que debía pagar a Orcómeno, y como recompensa, el rey Creonte le otorgó la mano de su hija Mégara, princesa de belleza gentil y corazón noble. Durante años, Alcides conoció la felicidad que solo el amor verdadero puede otorgar. Mégara le dio 3 hijos robustos, niños que heredaron la fuerza de su padre y la gracia de su madre, y juntos construyeron un hogar donde la risa infantil resonaba entre las columnas del palacio tebano. El héroe había encontrado paz en los brazos de su esposa, propósito en la crianza de sus hijos, y parecía que incluso un semidios podía aspirar a la tranquilidad doméstica que tanto anhelaba. Pero en el Olimpo, Hera observaba esta felicidad con desprecio creciente, rumiando su venganza con una paciencia divina que convierte décadas en meros instantes. La diosa no había olvidado la afrenta de su existencia, y ahora que Alcides había encontrado todo lo que amaba en el mundo mortal, ella tenía el arma perfecta para destrozarlo. La furia de Hera estaba a punto de manifestarse de la forma más cruel imaginable, transformando la mayor bendición del héroe en su condena más atroz. Una noche, mientras Alcides descansaba junto a su familia después de un día de entrenamiento militar, Hera envió sobre él la locura, entidad demoníaca de ojos enloquecidos y garras invisibles que nublaron su mente con una niebla de demencia absoluta. El héroe despertó sumido en un delirio aterrador donde la realidad se retorcía ante sus ojos, convirtiendo a sus amados hijos en monstruos amenazantes y a su dulce esposa
en una enemiga mortal. Con su fuerza sobrehumana, ahora guiada por una mente enferma que no reconocía a los suyos, Alcides se levantó como una tormenta de destrucción incontenible. Sus propias manos, las mismas que habían acunado a sus hijos con ternura infinita, ahora los arrojaban contra las paredes de piedra con violencia apocalíptica. Mégara, intentando proteger a los pequeños con su propio cuerpo, cayó también bajo los golpes del hombre, que había jurado amarla hasta el fin de los tiempos. Cuando la locura finalmente se disipó al amanecer, Alcides despertó rodeado de los cuerpos destrozados de toda su familia, sus manos manchadas con la sangre de aquellos que constituían su única razón de existir. El horror y el arrepentimiento que inundaron el alma del héroe, en ese momento, trascendían cualquier tormento que mortal alguno hubiera experimentado jamás. Cayó de rodillas entre los cadáveres de sus hijos, aullando con un dolor que estremecía los cielos mismos, comprendiendo con claridad devastadora que había asesinado a su propia familia con sus propias manos. El peso de la culpa era tan inconmensurable que consideró quitarse la vida allí mismo, hundir su espada en su propio pecho, para reunirse con aquellos a quienes había arrebatado el futuro. Pero Teseo, su primo y amigo leal, lo detuvo con palabras sabias que penetraron la niebla de su desesperación. Quitarse la vida sería el acto de un cobarde, mientras que enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar la expiación requeriría un coraje verdaderamente heroico. Alcides comprendió que debía vivir con su dolor, cargar con el peso de su crimen, hasta encontrar alguna forma de redimir su alma manchada de sangre inocente. Esta decisión de vivir, a pesar del tormento infinito, marcaría el inicio de su transformación de simple guerrero en el más grande héroe que la humanidad conocería. Guiado por la necesidad desesperada de purificación, Alcides emprendió el viaje hacia Delfos, santuario sagrado de Apolo, donde la Pitia, sacerdotisa del oráculo, pronunciaba las palabras del dios profeta. Subió por las empinadas laderas del monte Parnaso, cada paso pesando como si cargara el mundo entero sobre sus hombros, hasta llegar al templo donde las columnas se alzaban como guardianes de la verdad divina. Allí, postrado ante el trípode sagrado, el héroe imploró con voz quebrada saber qué debía hacer para limpiar sus manos de la sangre de los inocentes que tanto amaba. La Pitia, envuelta en los vapores sagrados que emanaban de las grietas de la tierra, entró en trance profundo, y sus labios pronunciaron las palabras que cambiarían el destino del semidios para siempre. Debía viajar a Tirinto y ponerse al servicio de su primo Euristeo, rey cobarde y mezquino, que gobernaría sobre él durante 12 años. Durante este tiempo, Alcides debería completar 10 trabajos, hazañas imposibles que el rey le asignaría según su capricho, y sólo así podría alcanzar la purificación que su alma atormentada necesitaba desesperadamente. Fue en ese momento solemne, mientras aceptaba su penitencia con la cabeza inclinada en humilde sumisión, que el oráculo le otorgó un nuevo nombre que resonaría a través de los siglos. Ya no sería Alcides, el niño nacido de Alcmena, sino Heracles, que significa la gloria de Hera, un nombre que transformaba a su perseguidora en su definición misma. La ironía cruel de este nombre pesaba sobre él como cadenas invisibles. Su tormento provenía de la diosa cuya gloria debía encarnar, y cada trabajo que completara solo añadiría más gloria al nombre de quien lo había destruido. Sin embargo, Heracles aceptó este destino con determinación férrea, comprendiendo que el camino hacia la redención estaría pavimentado con sufrimiento y pruebas que desafiarían los límites de lo posible. Se dirigió entonces hacia Tirinto, donde Euristeo lo esperaba con una sonrisa maliciosa, sabiendo que la diosa Hera susurraba a sus oídos las tareas más imposibles que mente mortal pudiera concebir. El héroe más grande del mundo se convertiría en esclavo de un rey cobarde, pero de esta servidumbre nacería una leyenda que trascendería el tiempo mismo, transformando la maldición de su sangre divina en la mayor épica jamás narrada. Heracles llegó a las puertas de Tirinto con el alma destrozada pero la determinación intacta, dispuesto a someterse a la voluntad de Euristeo, rey que lo esperaba con una mezcla de temor y deleite malicioso. El palacio se alzaba imponente bajo el sol abrasador de Argólida, sus murallas ciclópeas testigos mudos de la humillación que estaba por comenzar.
Euristeo, hombre de estatura pequeña y espíritu aún más diminuto, había sido manipulado por Hera desde su nacimiento para convertirse en el amo temporal del más grande de los héroes. Cuando Heracles se arrodilló ante él, el rey sintió un escalofrío de terror puro ante la inmensidad del guerrero, que ahora le debía obediencia absoluta. Sin embargo, la voz susurrante de Hera en su mente le dio el coraje necesario para pronunciar las palabras que iniciarían la leyenda más grande jamás contada. El primer trabajo sería una prueba que había acabado con docenas de cazadores valientes. Traer la piel del león de Nemea, bestia inmortal cuyo rugido helaba la sangre de todos los que habitaban el valle. El león de Nemea no era una criatura ordinaria nacida de la naturaleza, sino un monstruo forjado por los dioses mismos para sembrar terror en el corazón de los mortales. Hijo de Tifón y Equidna, progenitores de las abominaciones más terribles que habían caminado sobre la tierra, este león había sido criado por Hera, en las cavernas del monte Treto, antes de ser liberado en el valle de Nemea. Su tamaño era el de 3 leones ordinarios combinados, con garras capaces de desgarrar el bronce más resistente y mandíbulas que podían triturar armaduras como si fueran arcilla frágil. Pero su característica más terrorífica era su piel dorada e impenetrable, tejida con la magia primordial del caos, que ninguna arma mortal podía atravesar. Flechas rebotaban en su pelaje como gotas de lluvia sobre piedra pulida. Espadas se quebraban al contacto con su carne divina, y lanzas se doblaban sin siquiera rasguñar su superficie reluciente. Durante años, el león había diezmado los rebaños y devorado a los pastores que osaban adentrarse en su territorio, convirtiendo el fértil valle de Nemea en una tierra de muerte y desolación, donde hasta los más valientes guerreros se negaban a poner pie. Heracles partió hacia Nemea armado con su arco poderoso, un carcaj lleno de flechas certeras, su espada de bronce afilada y una clava tallada de un olivo silvestre que había arrancado de raíz en las faldas del Helicón. El viaje fue solitario y sombrío, cada paso alejándolo de la civilización y adentrándolo en un territorio donde la muerte acechaba detrás de cada roca y cada sombra. Al llegar al valle, el silencio absoluto que reinaba era más aterrador que cualquier rugido. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el susurro del viento se atrevían a quebrar la quietud mortal que envolvía la región. Los huesos blanqueados de animales y hombres alfombraban el suelo como advertencia macabra para cualquier alma imprudente que se aventurara allí. Heracles rastreó a la bestia durante días, siguiendo las huellas colosales que marcaban la tierra rojiza, hasta que finalmente, al amanecer del tercer día, lo encontró. El león de Nemea descansaba sobre una roca elevada, su melena dorada brillando con la luz del sol naciente, como si estuviera forjada de oro líquido. El rugido que emitió la bestia al detectar la presencia del héroe sacudió las montañas circundantes, un sonido primordial que hablaba de épocas antiguas, cuando los monstruos dominaban la tierra sin oposición alguna. El héroe tensó su arco con manos firmes y disparó su primera flecha, proyectil que había dado muerte a innumerables enemigos en batallas pasadas. La flecha voló certera hacia el corazón del león, pero al impactar contra su piel dorada, rebotó con un sonido metálico y cayó inútil al suelo pedregoso. Heracles disparó una segunda, luego una tercera, y pronto todo su carcaj quedó vacío, cada flecha repelida por la piel impenetrable, como si el león estuviera protegido por una armadura divina invisible. La bestia observó estos intentos fútiles con algo parecido al desprecio, como si comprendiera que las armas de los mortales no podían dañar su carne inmortal. Con un rugido que anunciaba la cacería invertida, el león descendió de su pedestal rocoso y cargó contra Heracles con una velocidad imposible para su tamaño descomunal. El héroe arrojó su arco inservible, desenvainó su espada de bronce y la blandió con toda su fuerza sobrehumana contra el costado de la bestia. El acero se quebró como rama seca al contacto, los fragmentos volando en todas direcciones, mientras el león lo golpeaba con su zarpa masiva, enviándolo a rodar por el suelo polvoriento. Heracles comprendió entonces la verdad aterradora.
Las armas forjadas por manos mortales no tenían poder alguno contra esta abominación nacida del caos primordial. El león lo acorraló contra la entrada de su guarida, una caverna de 2 bocas excavada en la roca viva del monte Treto. Heracles, actuando con la rapidez que solo la desesperación otorga, bloqueó una de las salidas con rocas enormes, encerrándose voluntariamente con el monstruo en la oscuridad sofocante de la cueva. Si las armas mortales no podían vencer a esta criatura, entonces utilizaría la única arma que ningún dios podía arrebatarle: la fuerza descomunal que habitaba en sus músculos divinos. Cuando el león se lanzó nuevamente contra él con las fauces abiertas, exhibiendo colmillos del tamaño de dagas, Heracles esquivó el ataque mortal y se aferró al cuello peludo de la bestia con ambos brazos. La lucha que siguió en la penumbra de la caverna fue titánica, un combate primitivo entre la fuerza divina y la inmortalidad monstruosa. El león rugía y se retorcía con una violencia apocalíptica, intentando desprenderse del agarre férreo del héroe, sus garras rasgando la espalda de Heracles hasta hacer brotar ríos de sangre carmesí. Pero el semidios apretó con más fuerza aún, sus músculos hinchándose bajo la piel, mientras cerraba inexorablemente la tráquea de la bestia inmortal. Durante interminables minutos, que parecieron eternidades, el héroe mantuvo su abrazo mortal, ignorando el dolor lacerante de las heridas, hasta que finalmente el cuerpo colosal del león se estremeció una última vez y quedó inerte. Cuando Heracles emergió de la caverna, arrastrando el cadáver del león de Nemea, el sol del atardecer bañaba el valle con una luz dorada que parecía celebrar su victoria imposible. Durante horas intentó desollar la bestia con su cuchillo de hierro, pero la piel seguía siendo impenetrable incluso en la muerte. Fue entonces cuando Atenea, diosa de la sabiduría que había observado la hazaña con admiración creciente, se le apareció y le susurró al oído el secreto. Solo las propias garras del león podían cortar su piel divina. Heracles utilizó una de las garras como cuchillo, y finalmente logró separar la piel dorada del cuerpo inerte, creando una capa y un yelmo que lo protegerían en todos sus trabajos futuros. Cuando regresó a Tirinto, llevando la piel sobre sus hombros y la cabeza del león como yelmo, Euristeo sintió tal terror que ordenó construir una jarra de bronce bajo tierra donde esconderse cada vez que el héroe regresara. El primer trabajo había sido completado, pero la mirada maliciosa de Hera ya preparaba el siguiente, uno aún más letal que el anterior. Euristeo, temblando dentro de su refugio de bronce, pronunció el segundo trabajo con voz temblorosa, amplificada por el eco metálico. Heracles debía matar a la hidra de Lerna, monstruo de múltiples cabezas que infestaba el pantano mefítico cerca de la ciudad de Lerna. Esta criatura era hermana del león de Nemea, nacida del mismo vientre monstruoso de Equidna, y su veneno era tan letal que una sola gota podía matar a un ejército entero. La hidra poseía 9 cabezas serpentinas que se agitaban en el aire como látigos vivientes, cada una equipada con colmillos que destilaban un veneno negro y viscoso capaz de corroer hasta la piedra más dura. Pero su característica más aterradora era su capacidad de regeneración imposible. Por cada cabeza que fuera cercenada, 2 nuevas brotaban del muñón sangrante, multiplicando exponencialmente la amenaza. Innumerables héroes habían intentado destruir a este flagelo, y todos habían perecido entre sus fauces venenosas o ahogados en el pantano pestilente que era su guarida. Heracles aceptó el trabajo sin titubear, pero esta vez no partiría solo. Su sobrino Iolao, joven valiente que admiraba al héroe con devoción absoluta, se ofreció a acompañarlo como auriga y asistente en esta misión suicida. El pantano de Lerna era un lugar de pesadilla, donde la tierra y el agua se mezclaban en un lodazal tóxico que burbujeaba con gases venenosos. Árboles muertos se alzaban como esqueletos retorcidos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo, como súplicas silenciosas. El hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de carne podrida y azufre que quemaba los pulmones con cada respiración. Heracles, protegido ahora por la piel del león de Nemea, caminó sin temor hacia la fuente del río Amimone, donde la hidra tenía su guarida en una cueva sumergida.
Para obligar a la bestia a emerger de las profundidades fangosas, disparó flechas incendiarias hacia la entrada de la caverna, las llamas crepitando sobre el agua estancada. Un siseo aterrador resonó desde las profundidades, y lentamente la hidra emergió del lodo como una pesadilla hecha carne. Sus 9 cabezas se elevaban sobre cuerpos serpentinos, que se retorcían con movimientos hipnóticos. Cada cabeza tenía ojos amarillos que brillaban con malicia antigua, y de sus fauces abiertas goteaba el veneno negro que mataba todo lo que tocaba. La batalla más difícil del héroe estaba por comenzar, una lucha donde cada victoria parcial solo multiplicaría el peligro, donde la fuerza bruta sería insuficiente sin el ingenio necesario para vencer lo invencible. Heracles se presentó ante Euristeo cubierto aún con la sangre negra y viscosa de la hidra, portando las flechas envenenadas que serían su arma más letal en los trabajos venideros. El rey cobarde, encogido en su jarra de bronce enterrada, observó al héroe con una mezcla de terror y resentimiento creciente. Cada hazaña completada magnificaba la gloria de Heracles mientras exponía la propia cobardía de Euristeo ante todo el reino. Hera, observando desde el Olimpo con furia contenida, susurró al oído del rey un nuevo trabajo, uno que no requeriría fuerza bruta, sino paciencia infinita, una virtud que el impetuoso héroe carecía por completo. El tercer trabajo sería capturar viva a la cierva de Cerinea, animal sagrado de Artemisa que vagaba libre por las montañas de Arcadia. Esta tarea parecía simple, en comparación con los monstruos inmortales que había derrotado, pero escondía una trampa divina que podría costarle no solo el trabajo, sino su propia vida ante la ira de una diosa virgen que no toleraba ofensas. La cierva de Cerinea no era un animal ordinario nacido de la naturaleza, sino una de las 5 ciervas inmortales que Artemisa había perseguido en su juventud divina. De ellas fueron capturadas por la diosa cazadora y uncidas a su carro celestial de plata, pero esta quinta había escapado por voluntad de Hera, quien la preservó específicamente para este momento de venganza. La criatura poseía astas de oro puro que brillaban como el sol del amanecer, y sus pezuñas estaban forjadas de bronce indestructible que no se desgastaban jamás sin importar cuánto corriera. Su velocidad trascendía los límites de lo posible. Podía atravesar toda Grecia en un solo día, cruzar ríos sin mojarse y saltar montañas como si fueran meros montículos. Artemisa la había consagrado como animal sagrado, y cualquier mortal que osara derramar su sangre o herirla provocaría la furia implacable de la diosa, quien no dudaría en atravesar al ofensor con sus flechas de plata. Euristeo sabía esto perfectamente. Si Heracles mataba a la cierva, Artemisa lo destruiría. Si la dejaba escapar, habría fallado el trabajo y jamás alcanzaría su redención. Era una trampa perfecta, diseñada por la malicia divina de Hera. Heracles partió hacia Arcadia con determinación férrea, consciente de que este trabajo requeriría una paciencia que su temperamento impetuoso rara vez exhibía. Durante días rastreó a la criatura por bosques densos y valles profundos, siguiendo las huellas de bronce que marcaban su paso veloz por la tierra. Cada vez que lograba avistarla a lo lejos, su silueta dorada brillando entre los árboles, la cierva desaparecía en un destello antes de que pudiera siquiera acercarse. Semanas se convirtieron en meses, mientras el héroe perseguía incansablemente a su presa por toda Grecia, desde las llanuras de Tesalia hasta las montañas de Tracia. La cierva lo llevó a través de ríos helados que congelaban los huesos, por desfiladeros rocosos, donde un paso en falso significaba la muerte, y a través de bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba el dosel vegetal. Un año entero transcurrió en esta persecución agotadora, y Heracles aprendió lecciones que ningún monstruo podría haberle enseñado. La paciencia del cazador verdadero, la resistencia más allá de la fuerza física, y la humildad ante un oponente que no podía ser vencido con violencia. Finalmente, después de 12 meses de persecución incesante, la cierva cruzó hacia la tierra de los hiperbóreos, región mítica en los confines septentrionales del mundo conocido donde el sol brillaba perpetuamente y el invierno jamás llegaba. Allí, agotada después de un año de huida constante, la criatura se detuvo a beber del río Ladón,
cuyas aguas cristalinas descendían desde las montañas nevadas. Heracles, oculto entre los árboles, con la paciencia que había cultivado durante meses, esperó el momento preciso. Sabía que no podía herirla, que un solo rasguño provocaría la ira de Artemisa, pero debía capturarla de alguna forma que no violara su santidad. Con una precisión nacida de la desesperación y la experiencia, disparó una de sus flechas no envenenadas con tal maestría que atravesó simultáneamente ambas patas delanteras de la cierva, entre el hueso y el tendón, inmovilizándola sin derramar una sola gota de sangre sagrada. La criatura cayó con un grito agudo que resonó por las montañas, y antes de que pudiera recuperarse, Heracles se lanzó sobre ella y la cargó sobre sus hombros, iniciando el largo viaje de regreso a Tirinto, con su presa viva y prácticamente ilesa. Mientras atravesaba el bosque de Artemisa, llevando la cierva sobre sus hombros, una luz plateada inundó súbitamente el sendero, y la diosa apareció ante él con su arco tensado y una flecha apuntando directamente a su corazón. Artemisa, vestida con una túnica corta de cazadora y rodeada de un aura de poder divino que hacía temblar el suelo, exigió saber con voz helada qué mortal osaba robar su animal sagrado. Sus ojos brillaban con una furia que había reducido a cenizas a cazadores menos afortunados, y su dedo sobre la cuerda del arco temblaba con el deseo de liberar la flecha mortal. Heracles, manteniendo la calma que había aprendido durante su año de paciencia, se arrodilló ante la diosa mientras sostenía firmemente la cierva, y explicó con voz respetuosa pero firme su situación. Estaba bajo servidumbre a Euristeo por orden del oráculo de Delfos, buscando redención por un crimen cometido bajo locura divina. No había herido al animal, no derramó su sangre, y la devolvería ilesa tan pronto como la presentara ante el rey como prueba de haber completado el trabajo. La sinceridad en sus palabras, combinada con la evidencia visible de que la cierva no había sido dañada, ablandó ligeramente el corazón de la diosa. Artemisa bajó su arco lentamente, reconociendo en Heracles no a un cazador arrogante, sino a un penitente que sufría bajo el yugo de dioses crueles. Le permitió continuar, pero con una advertencia que resonó como trueno. La cierva debía ser devuelta a las montañas inmediatamente después de ser presentada ante Euristeo, o sufriría un destino peor que la muerte. Heracles llegó a Tirinto y colocó la cierva ante Euristeo, quien la observó desde su escondite subterráneo con ojos codiciosos. El rey, en su estupidez infinita y alentado por Hera, intentó reclamar la cierva como propia, ordenando que fuera encerrada en los establos reales. Heracles, sabiendo que esto desataría la furia de Artemisa sobre todos ellos, soltó deliberadamente al animal, que saltó con su velocidad sobrenatural y desapareció en el horizonte antes de que nadie pudiera reaccionar. Euristeo protestó furiosamente, declarando el trabajo inválido, pero los testigos del reino confirmaron que el héroe había traído la cierva viva como se le ordenó, y que solo la cobardía del rey había permitido su escape. El tercer trabajo estaba completo, y con él, Heracles había aprendido que la fuerza sin paciencia es ciega, y que no todos los enemigos se vencen con violencia. Pero el rey cobarde, humillado una vez más, ya preparaba el cuarto trabajo, uno que devolvería al héroe al camino de la fuerza bruta, que conocía tan bien. El cuarto trabajo llevó a Heracles a las heladas cumbres del monte Erimanto, donde habitaba un jabalí colosal cuyo tamaño rivalizaba con el de un toro adulto, y cuya ferocidad no tenía parangón entre las bestias mortales. Este jabalí, con colmillos del largo de espadas y ojos inyectados en sangre que reflejaban una rabia perpetua, descendía periódicamente de las montañas para arrasar los campos cultivados de Sófide, destrozando cosechas y matando a cualquier agricultor lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. Euristeo ordenó que la bestia fuera capturada viva, no muerta, añadiendo una capa adicional de dificultad a un trabajo ya peligroso de por sí. Heracles emprendió el ascenso hacia las cumbres nevadas, donde el aire era tan delgado que respirar se convertía en un esfuerzo consciente, y el frío penetraba hasta los huesos a pesar de la piel del león de Nemea. El héroe rastreó al jabalí durante días a través de la nieve profunda, siguiendo el rastro de destrucción que la bestia dejaba a su paso.
árboles arrancados de raíz, rocas volcadas por su fuerza descomunal, y la nieve manchada de rojo donde había devorado ciervos y cabras montesas. Finalmente, en un valle elevado donde la nieve alcanzaba la altura de la cintura, Heracles encontró a su presa. El combate que siguió fue brutal y primitivo, una batalla entre la astucia humana y la furia animal desatada. Heracles provocó al jabalí con gritos ensordecedores que resonaron por las montañas, enfureciendo a la bestia hasta que cargó contra él, con una velocidad imposible para su masa colosal. El héroe esquivó la embestida mortal en el último momento, y el jabalí se hundió en un banco de nieve profunda, quedando atrapado temporalmente en el manto blanco. Aprovechando este momento de ventaja, Heracles se lanzó sobre el lomo de la criatura, luchando por mantener el equilibrio, mientras la bestia se retorcía y chillaba con una furia apocalíptica. Con cuerdas gruesas que había traído específicamente para este propósito, el héroe ató las patas del jabalí con nudos que ninguna fuerza animal podría deshacer, inmovilizando gradualmente a la criatura a pesar de su resistencia feroz. El jabalí luchó durante horas, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado, sus chillidos de ragia resonando por los valles como sirenas de guerra. Pero finalmente, exhausto y derrotado, el animal quedó inmóvil, atado de forma segura y listo para ser transportado. Heracles cargó al jabalí sobre sus hombros, sintiendo el peso colosal de la bestia, que fácilmente habría aplastado a 10 hombres ordinarios, y comenzó el descenso traicionero desde las cumbres nevadas hacia las tierras bajas. Cuando Heracles llegó a Tirinto, llevando al jabalí vivo atado sobre sus hombros, Euristeo experimentó tal terror ante la visión de los colmillos enormes y los ojos aún furiosos de la bestia, que se lanzó literalmente dentro de su jarra de bronce y suplicó al héroe que se llevara el animal lejos inmediatamente. El cuarto trabajo había sido completado con éxito rotundo, demostrando una vez más que no existía hazaña, por imposible que pareciera, que estuviera más allá de las capacidades del hijo de Zeus. Trabajos completados, pero aún quedaban 8 más, y Hera ya susurraba nuevos tormentos al oído del rey cobarde, tareas que desafiarían no solo la fuerza, sino también el ingenio del más grande héroe que jamás había caminado entre los mortales. Euristeo, humillado por los trabajos completados exitosamente, consultó con Hera sobre una tarea que degradara la dignidad del héroe más glorioso de Grecia. La diosa, con su malicia infinita, inspiró en la mente del rey cobarde un trabajo que no requeriría valentía ni fuerza heroica, sino que reduciría al semidios a la condición de esclavo común, realizando la labor más vil imaginable. El quinto trabajo sería limpiar los establos de Augías en un solo día, hazaña que parecía físicamente imposible y diseñada específicamente para humillar a Heracles ante todos los reinos de Grecia. Augías, rey de Élide e hijo del dios Sol Helios, poseía los rebaños más grandes del mundo mortal. 3000 bueyes inmortales, cuyo estiércol se había acumulado durante 30 años sin que nadie osara limpiarlo. Los establos se extendían por valles enteros, y la inmundicia acumulada había alcanzado proporciones monumentales, formando montañas de excremento que emanaban un hedor capaz de provocar náuseas a kilómetros de distancia. Ningún ejército de esclavos podría limpiar tal cantidad en un año entero, mucho menos un solo hombre en un día, sin importar cuán fuerte fuera. Heracles viajó a Élide y contempló la magnitud aterradora de la tarea que se le había asignado. Los establos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estructuras colosales de madera y piedra, cubiertas por décadas de suciedad endurecida. El hedor era tan insoportable que los habitantes de las ciudades cercanas habían abandonado sus hogares, incapaces de soportar el miasma tóxico que envenenaba el aire mismo. El estiércol acumulado había alcanzado alturas de varios metros, formando colinas pútridas donde prosperaban nubes de moscas tan densas que oscurecían el sol. El río Alfeo y el río Peneo fluían cerca de los establos, sus aguas cristalinas contrastando cruelmente con la inmundicia que debía ser removida. Heracles observó estos ríos con la mente aguda que había desarrollado durante su año persiguiendo a la cierva de Cerinea, comprendiendo que la fuerza bruta
sería inútil aquí. Este trabajo requería ingenio más que músculo, la capacidad de transformar la naturaleza misma en su aliada. Si no podía mover la inmundicia hacia los ríos, entonces traería los ríos hacia la inmundicia, utilizando el poder imparable del agua para lograr en horas lo que le tomaría años de trabajo manual. Sin revelar su plan, Heracles negoció con el rey Augías un acuerdo astuto que demostraba que el héroe no era simplemente un guerrero de fuerza bruta. Prometió limpiar los establos completamente en un solo día, y a cambio exigió la 10ª parte del ganado inmortal como pago. Augías, convencido de que ningún mortal podría lograr tal hazaña imposible, aceptó el trato entre risas burlonas, incluso llamó a su hijo Fileo como testigo del acuerdo. El rey esperaba que Heracles fracasara estrepitosamente, y así humillara al héroe que todos celebraban, demostrando que incluso el hijo de Zeus tenía límites. Pero Heracles no tenía intención de cargar estiércol pala por pala, como un esclavo común. Con su fuerza descomunal, cavó 2 enormes brechas en los muros de piedra que rodeaban los establos, creando aberturas lo suficientemente anchas como para permitir el paso de ríos enteros. Luego se dirigió a las cabeceras del Alfeo y el Peneo, donde con su poder sobrehumano desvió el curso de ambos ríos, canalizando sus corrientes poderosas directamente hacia los establos pestilentes. El rugido del agua era ensordecedor cuando los ríos entraron con furia incontenible, arrastrando consigo décadas de inmundicia acumulada en una inundación purificadora. El agua torrencial barrió los establos con la fuerza de una avalancha líquida, arrastrando montañas de estiércol hacia el mar en cuestión de horas. Los ríos, ahora convertidos en herramientas de limpieza divina, fluyeron a través de cada rincón de los establos, purificando paredes, suelos y techos con su corriente implacable. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Heracles redirigió nuevamente los ríos a sus cauces originales, y los establos quedaron relucientes como si hubieran sido construidos ese mismo día. El hedor había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma fresco del agua limpia y la piedra mojada. Augías observó los resultados con una mezcla de asombro y furia, comprendiendo que había sido superado en astucia por el héroe que había subestimado. Pero cuando llegó el momento de pagar la 10ª parte de su ganado como había prometido, el rey cobarde se negó, argumentando que los ríos habían hecho el trabajo, no Heracles. Fileo, hijo honorable que había presenciado el acuerdo, defendió al héroe, pero su padre lo desterró por su honestidad. Heracles, indignado por esta traición, juró regresar algún día para cobrar no solo el ganado prometido, sino también venganza contra el rey mentiroso. Sin embargo, cuando regresó a Tirinto, Euristeo declaró que el trabajo no contaba hacia su penitencia, porque Heracles había recibido pago por él, añadiendo otra capa de injusticia divina a su calvario. El 6º trabajo llevó a Heracles al lago Estínfalo en Arcadia, donde aves monstruosas habían convertido la región entera en una tierra de terror y muerte. Estas no eran pájaros ordinarios, sino criaturas nacidas de la pesadilla primordial, con plumas de bronce tan afiladas como cuchillos que podían disparar como proyectiles mortales. Sus picos eran lanzas de hierro capaces de perforar armaduras, y su excremento era tan venenoso que mataba cualquier planta que tocara, transformando campos fértiles en yermos estériles. Las aves del Estínfalo habían proliferado hasta formar bandadas tan densas que cuando volaban oscurecían completamente el sol, sumiendo la tierra en una oscuridad antinatural. Atacaban a cualquier ser vivo que se aventurara cerca del lago, perforando cráneos con sus picos mortales y lanzando lluvia de plumas afiladas que caían como flechas desde el cielo. Pueblos enteros habían sido abandonados, sus habitantes huyendo del terror alado que no conocía piedad ni saciedad. Heracles llegó a las orillas del lago y contempló el cielo ennegrecido por miles de estas abominaciones, comprendiendo que sus flechas envenenadas serían insuficientes contra semejante multitud. Necesitaba ahuyentarlas primero, hacerlas volar en formación cerrada, donde sus proyectiles pudieran causar máximo daño. Atenea, quien había observado las hazañas del héroe con creciente admiración, descendió del Olimpo para ofrecerle ayuda divina en forma de un regalo forjado por Hefesto mismo.
Le entregó un par de crotala, címbalos de bronce cuyo sonido era tan penetrante y discordante que podía aterrorizar incluso a criaturas sobrenaturales. Heracles subió a una montaña elevada que dominaba el lago Estínfalo, y cuando alcanzó la cima donde el viento aullaba con fuerza primordial, comenzó a golpear los címbalos con toda su fuerza descomunal. El sonido resultante era apocalíptico, un estruendo metálico que resonaba por los valles y rebotaba contra las montañas, amplificándose hasta convertirse en un rugido que hacía temblar la tierra misma. Las aves, aterrorizadas por este ruido sobrenatural que nunca habían experimentado, alzaron vuelo en pánico masivo, formando nubes densas que intentaban escapar de la fuente del sonido aterrador. Heracles dejó caer los címbalos y tomó su arco con movimientos fluidos nacidos de años de práctica. Flecha tras flecha voló hacia el cielo ennegrecido, cada proyectil envenenado atravesando múltiples aves antes de caer, y las criaturas monstruosas comenzaron a caer del cielo como lluvia macabra. Las que lograron escapar de sus flechas huyeron despavoridas hacia el horizonte, cruzando el mar hacia la isla de Ares, donde nunca más atormentarían a los mortales de Grecia. El lago Estínfalo quedó liberado, sus aguas finalmente reflejando el cielo azul sin la sombra de alas monstruosas. Pero Euristeo no concedió descanso alguno al héroe exhausto. El séptimo trabajo lo envió a Creta, la isla donde el rey Minos enfrentaba una crisis que amenazaba con destruir su reino entero. Poseidón, furioso porque Minos había rehusado sacrificarle un toro blanco magnífico que el dios le había enviado, maldijo al animal transformándolo en una bestia de furia incontrolable. El toro de Creta, antes símbolo de la gracia divina, se había convertido en un flagelo que escupía fuego por sus narices y arrasaba campos enteros con sus cuernos descomunales. La criatura vagaba por la isla, destrozando todo a su paso, matando a cualquiera que intentara detenerla, y su mugido ensordecedor resonaba por toda Creta, como anuncio de destrucción inminente. Heracles desembarcó en la isla y rastreó al toro hasta encontrarlo en medio de un campo carbonizado, sus ojos inyectados en sangre brillando con locura divina, vapor brotando de sus narices como si las llamas del inframundo ardieran en su interior. El héroe enfrentó a la bestia desarmado, confiando únicamente en su fuerza y su experiencia. Cuando el toro cargó con la furia de una avalancha viviente, Heracles esquivó los cuernos mortales en el último momento posible y agarró al animal por las astas. La lucha que siguió fue titánica, héroe contra bestia maldita, hasta que finalmente la fuerza divina de Heracles prevaleció y el toro cayó exhausto, completamente sometido por primera vez desde su transformación. Heracles llevó al toro domado a través del mar Egeo, nadando mientras lo sujetaba firmemente, una hazaña que dejó boquiabiertos a todos los marineros que presenciaron el espectáculo imposible. Al llegar a Tirinto, presentó la bestia ante Euristeo, quien pretendía sacrificarla a Hera como ofrenda. Pero la diosa, despreciando cualquier regalo que proviniera de las manos de Heracles, rechazó el sacrificio, y el toro fue liberado para vagar libremente por el Peloponeso. Eventualmente llegaría a las llanuras de Maratón, donde décadas después sería derrotado por Teseo. El octavo trabajo llevó a Heracles hacia el norte salvaje de Tracia, tierra de bárbaros donde el rey Diomedes, hijo de Ares, alimentaba a sus yeguas con carne humana. Estas yeguas no eran animales normales, sino bestias de guerra entrenadas para devorar a cualquier extranjero que desembarcara en las costas tracias. Sus nombres eran Podargo, Lampón, Janto y Deino, y sus establos estaban hechos de bronce porque ningún material más débil podía contener su furia caníbal. Heracles llegó con un pequeño grupo de compañeros, y en batalla sangrienta derrotó a Diomedes y a sus guerreros. La justicia poética alcanzó al rey cruel cuando Heracles lo arrojó a sus propias yeguas, que devoraron a su amo con el mismo salvajismo que él les había enseñado. Las bestias, saciadas finalmente, se calmaron lo suficiente para ser domadas, y Heracles las llevó de regreso a Tirinto, donde fueron liberadas en el monte Olimpo, donde sus descendientes salvajes vagaron durante generaciones. Trabajos más completados, cada uno demostrando diferentes facetas del heroísmo verdadero, ingenio, astucia, valentía y justicia implacable.
Euristeo, consciente de que los 8 trabajos completados habían elevado la gloria de Heracles a alturas divinas, consultó nuevamente con Hera sobre tareas que llevaran al héroe más allá de las fronteras del mundo conocido. La diosa, cuya venganza no conocía límites ni saciedad, inspiró trabajos que no solo desafiarían la fuerza del semidios, sino que lo alejarían de Grecia hacia tierras donde ningún mortal había regresado jamás con vida. El 9º trabajo sería obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, guerreras legendarias que habitaban más allá del Mar Negro, en los confines orientales donde la civilización se desvanecía. Este cinturón no era una simple prenda de vestir, sino un regalo de Ares, dios de la guerra, símbolo del poder absoluto de Hipólita, sobre su pueblo de guerreras inmortalizadas en la batalla. Admete, hija de Euristeo, había escuchado leyendas sobre este cinturón mágico, y lo deseaba con una codicia que solo una princesa mimada podía experimentar. El rey cobarde, incapaz de negarle nada a su hija, ordenó a Heracles que viajara a esta tierra de mujeres guerreras y trajera el cinturón, una misión que combinaría diplomacia y violencia en proporciones aterradoras. Heracles reunió un grupo de los héroes más valientes de Grecia para esta expedición peligrosa: Teseo, Telamón y otros guerreros cuya valentía era legendaria. Navegaron hacia el este, a través del mar Egeo, cruzando el Helesponto, hacia aguas desconocidas, donde las estrellas mismas parecían diferentes, y los vientos soplaban con voces extrañas. La travesía duró semanas, enfrentando tormentas que amenazaban con hundir sus naves y criaturas marinas que emergían de las profundidades para observarlos con ojos antiguos. Finalmente llegaron a Temistira, capital de las Amazonas, ciudad fortificada donde solo mujeres guerreras caminaban por las calles empuñando armas con maestría, que rivaliza con los mejores soldados de Grecia. Las Amazonas eran hijas de Ares, y la ninfa Armonía, entrenadas desde la infancia en el arte de la guerra, capaces de disparar flechas desde caballos al galope y empuñar espadas con una técnica que había derrotado a ejércitos enteros de hombres. Su reina, Hipólita, era la más formidable de todas, una guerrera cuya belleza solo era superada por su ferocidad en batalla, y cuyo cinturón dorado brillaba como el sol del mediodía, cuando cabalgaba al frente de sus tropas. Contra todas las expectativas, Hipólita recibió a Heracles no con hostilidad, sino con curiosidad respetuosa. La reina había escuchado las leyendas del héroe que había matado al león de Nemea y derrotado a la hidra, hazañas que incluso las amazonas admiraban. Cuando Heracles explicó con honestidad el propósito de su visita, Hipólita quedó impresionada por su franqueza y valentía al adentrarse en territorio amazona sin subterfugios ni engaños. La reina, viendo en el héroe a un igual digno de respeto, estuvo dispuesta a entregar el cinturón pacíficamente como regalo entre guerreros que se reconocen mutuamente. Durante días, los griegos fueron tratados como invitados honorables en Temistira, participando en banquetes donde se intercambiaban historias de batallas gloriosas y hazañas imposibles. Parecía que este trabajo se completaría sin derramamiento de sangre, una resolución diplomática que demostraría que incluso el hijo de Zeus podía triunfar sin violencia. Pero Hera, observando desde el Olimpo con furia creciente, no permitiría que su venganza fuera frustrada por la paz. La diosa descendió disfrazada entre las amazonas y susurró mentiras venenosas en sus oídos, convenciéndolas de que los griegos planeaban secuestrar a Hipólita y llevarla como esclava de regreso a Grecia. Las amazonas, creyendo la traición que Hera había plantado en sus mentes, se armaron para la batalla con una furia que sacudió las murallas de Temistira. Montaron sus caballos de guerra y cargaron contra los griegos con una violencia que no admitía negociación ni explicación. Heracles, confundido por este súbito ataque, después de días de hospitalidad, intentó razonar con las guerreras, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la batalla, que estalló con brutalidad apocalíptica. Las flechas amazonas oscurecieron el cielo como nubes mortales, y las espadas chocaron con un sonido que resonaba como campanas funerarias. Hipólita, convencida de que había sido traicionada, cargó personalmente contra Heracles, con su lanza alzada y ojos ardiendo con furia divina. El héroe,
Con el corazón pesado ante la necesidad de pelear contra alguien que lo había tratado con honor, se defendió con su fuerza descomunal. En la confusión caótica de la batalla, donde el polvo levantado por miles de cascos creaba una niebla rojiza que dificultaba distinguir amigo de enemigo, Heracles alcanzó a Hipólita con un golpe que no pretendía ser mortal, pero que la derribó de su caballo. La reina cayó entre el tumulto, y antes de que pudiera recuperarse, Heracles tomó el cinturón de su cintura, cumpliendo su misión a un costo que atormentaría su conciencia durante años. La batalla terminó cuando las amazonas, viendo a su reina caída y el cinturón en manos del héroe griego, retrocedieron con gritos de dolor y furia impotente. Heracles y sus compañeros huyeron hacia sus naves, perseguidos por flechas que caían como lluvia mortal, y navegaron lejos de Temístira, llevando el cinturón manchado con la sangre de guerreras honorables. El héroe comprendía amargamente que había sido manipulado por Hera una vez más, transformando lo que pudo ser una misión de honor en una masacre innecesaria. Cuando regresó a Tirinto y entregó el cinturón a Admete, la princesa lo admiró brevemente antes de desecharlo, olvidándolo en cuestión de días. El noveno trabajo estaba completo, pero el peso de las vidas amazones perdidas se sumaba a la carga que Heracles llevaba sobre sus hombros, recordándole que incluso la victoria tenía un sabor amargo cuando se alcanzaba a través del engaño divino. Euristeo, sin conceder tiempo para el duelo, pronunció el 10º trabajo con una sonrisa maliciosa: traer los bueyes rojos de Gerión desde la isla de Eritia. Ubicada en el extremo occidental del mundo más allá de las columnas de Hércules, donde el océano infinito comenzaba y la tierra conocida terminaba. Gerión era un gigante de 3 cuerpos unidos en la cintura, monstruo nacido de Crisaor y la Oceánide Calirroe, con 3 cabezas que pensaban al unísono y 6 brazos que empuñaban armas con maestría sobrenatural. Poseía un rebaño de bueyes rojos magníficos, custodiados por Euritión, pastor de fuerza colosal, y Ortró, perro de 2 cabezas, hermano de Cerbero, que podía destrozar a un hombre con cada una de sus bocas feroces. La isla de Eritia se encontraba tan distante hacia el occidente que ningún mapa la incluía, perdida en las brumas del océano Atlántico, donde los marineros creían que el mundo terminaba en un abismo infinito. Heracles emprendió el viaje más largo de todos sus trabajos, atravesando toda Grecia, cruzando hacia África y avanzando hacia el oeste a través del desierto líbico, donde el sol abrasaba con una intensidad que derretía el bronce. Durante el cruce del desierto, frustrado por el calor intolerable, Heracles disparó flechas hacia el sol mismo, en un acto de desafío divino que impresionó a Helios. El dios Sol, admirando tal audacia, le prestó su copa dorada, el recipiente mágico que utilizaba cada noche para navegar desde el occidente, de vuelta al oriente bajo el océano. En esta copa celestial, Heracles navegó a través del Atlántico hacia Eritia. Las olas colosales del océano infinito, meciendo la embarcación divina, mientras el héroe contemplaba horizontes que ningún mortal había presenciado jamás. Al llegar a Eritia, isla cubierta por una niebla perpetua que ocultaba sus costas de ojos mortales, Heracles fue atacado inmediatamente por Ortro, el perro de 2 cabezas, que lanzó sus mandíbulas hacia la garganta del héroe con furia salvaje. Con un solo golpe de su clava, Heracles aplastó ambos cráneos del monstruo, matándolo instantáneamente. Euritión, el pastor gigante, cargó con su lanza alzada, pero corrió la misma suerte, cayendo muerto antes de poder proferir una sola amenaza. El estruendo de la batalla alertó a Gerión, quien emergió de su palacio con sus 3 cuerpos, moviéndose en perfecta sincronía, 6 brazos blandiendo escudos y lanzas que brillaban con poder antiguo. La batalla entre el semidios y el gigante de 3 cuerpos sacudió la isla entera, un combate de proporciones épicas donde cada golpe hacía temblar el suelo. Gerión atacaba desde 3 ángulos simultáneamente, sus lanzas buscando el corazón de Heracles con precisión mortal. Pero el héroe, utilizando las flechas envenenadas con la sangre de la hidra, disparó proyectiles que atravesaron los 3 cuerpos del gigante uno tras otro. Gerión cayó con un grito triple que resonó por el océano, sus 3 cuerpos desplomándose como torres derribadas,
y la isla quedó en silencio absoluto, excepto por el mugido de los bueyes rojos, que ahora pertenecían al héroe. Heracles cargó el ganado en la copa de Helios y navegó de regreso, devolviendo el recipiente divino al dios Sol con gratitud, antes de emprender el arduo viaje terrestre, arrastrando el rebaño a través de toda Europa hacia Grecia. El viaje de regreso fue una odisea en sí misma, enfrentando bandidos, gigantes y criaturas que intentaban robar el ganado sagrado. En Italia, el gigante Caco robó varios bueyes arrastrándolos hacia atrás por sus colas para confundir el rastro, pero Heracles lo rastreó hasta su caverna y lo estranguló hasta la muerte. En los Alpes, enfrentó tormentas que helaban la sangre. Finalmente, después de meses de viaje agotador, llegó a Tirinto con el rebaño completo, aunque Euristeo inmediatamente sacrificó los bueyes a Hera, desperdiciando la hazaña monumental que había requerido viajar hasta el fin del mundo. 10 trabajos completados oficialmente, pero debido a que 2 habían sido descalificados por tecnicismos crueles, Euristeo aún tenía poder para asignar 2 más. El 11º trabajo sería el más imposible hasta ahora. Traer las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, frutos de la inmortalidad, custodiados por el dragón Ladón, en un jardín ubicado más allá del fin del mundo occidental, donde incluso los dioses rara vez se aventuraban. Este trabajo llevaría a Heracles a los confines mismos del cosmos, donde encontraría al titán Atlas sosteniendo el peso del cielo sobre sus hombros eternos, y donde el héroe mismo experimentaría brevemente el peso imposible de mantener la bóveda celeste para que el universo no colapsara sobre la Tierra. El 11º trabajo llevó a Heracles más allá de los límites del mundo mortal hacia regiones donde la geografía misma se volvía mitológica y las leyes naturales cedían ante la voluntad de los dioses primordiales. Las manzanas doradas de las Hespérides crecían en un jardín ubicado en el extremo occidental del cosmos, más allá incluso de donde Gerión había habitado, en un lugar donde el día y la noche se encontraban en eterno crepúsculo. Estas manzanas no eran frutos ordinarios, sino regalos de Gea a Hera en su boda con Zeus, frutos de inmortalidad que otorgaban juventud eterna a quien los consumiera. El jardín era custodiado por las Hespérides, ninfas hijas de la noche que cantaban melodías tan hermosas que hacían llorar a las estrellas mismas. Pero el verdadero guardián era Ladón, dragón de 100 cabezas, cuyos ojos nunca dormían simultáneamente, cuyo aliento era veneno puro, y cuyas escamas eran impenetrables como el adamantino. Ningún mortal conocía la ubicación exacta del jardín, pues los mapas terminaban mucho antes de alcanzar sus fronteras, y solo los dioses sabían el camino hacia este lugar donde el tiempo fluía de manera diferente. Heracles emprendió una búsqueda que lo llevó primero a consultar con el anciano dios marino Nereo, quien conocía todos los secretos del océano y los confines del mundo. Tras una lucha donde el héroe sujetó al dios cambiante, mientras adoptaba formas de fuego, agua, bestias y sombras, Nereo finalmente reveló el camino. Debía viajar hasta las montañas del Cáucaso donde Atlas, el titán condenado, sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros eternos. Solo Atlas conocía la ubicación precisa del jardín de sus hijas, las Hespérides, y solo él podría obtener las manzanas sin despertar la ira del dragón Ladón. El viaje hacia el Cáucaso fue arduo, atravesando tierras donde los humanos hablaban lenguas incomprensibles y adoraban dioses cuyos nombres nunca habían resonado en Grecia. En su camino, Heracles encontró a Prometeo, el titán benefactor de la humanidad, encadenado a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día, como castigo eterno por haber robado el fuego divino. El héroe, movido por compasión hacia quien había ayudado a los mortales, disparó su arco y mató al águila con una flecha certera, liberando parcialmente al titán de su tormento diario. Prometeo, agradecido por este acto de misericordia, le advirtió sobre Atlas y le aconsejó no sostener el cielo él mismo, bajo ninguna circunstancia, pues el peso del cosmos podía aplastar incluso al más fuerte de los héroes. Finalmente, Heracles llegó al extremo occidental del mundo donde Atlas permanecía en su castigo eterno, un titán de proporciones colosales, cuya cabeza se perdía entre las nubes y cuyos pies estaban hundidos en la tierra hasta las rodillas.
Sobre sus hombros descansaba la bóveda celeste completa, el peso de todas las estrellas, planetas y el firmamento mismo presionando hacia abajo con una fuerza que habría pulverizado montañas instantáneamente. Los músculos del titán estaban tensos como cables de acero divino, sus venas prominentes palpitando con el esfuerzo de milenios, y su rostro reflejaba un sufrimiento que trascendía cualquier tormento mortal. Atlas había sostenido este peso desde que Zeus y los olímpicos derrotaron a los titanes en la titanomaquia, condenado a esta labor eterna como castigo por haberse rebelado contra el nuevo orden divino. Heracles se acercó con respeto hacia este ser primordial, cuyo poder, incluso encadenado, superaba el de la mayoría de los dioses. Con voz cuidadosa que reconocía la dignidad del titán caído, explicó su misión y propuso un trato. Si Atlas recuperaba las manzanas del jardín de sus hijas, Heracles sostendría el cielo temporalmente en su lugar, ofreciendo al titán unos momentos de libertad después de incontables eras de tortura. Atlas, cuya mente había sido erosionada por milenios de soledad y dolor, vio en esta propuesta una oportunidad que jamás se repetiría. Aceptó el trato con una sonrisa que mezclaba esperanza y astucia antigua y comenzó el proceso de transferir el peso celestial hacia los hombros de Heracles. El momento en que el héroe sintió el primer contacto del firmamento contra su espalda fue una revelación aterradora de lo que significaba sostener el cosmos entero. El peso no era simplemente físico, sino existencial. La responsabilidad de mantener separados el cielo y la tierra para que el universo no colapsara en caos primordial. Los músculos de Heracles, que habían estrangulado leones y luchado contra gigantes, gritaron en agonía bajo una presión que ningún ser mortal estaba diseñado para soportar. Sus rodillas temblaron amenazando con doblarse, su columna crujió bajo la carga apocalíptica, y cada respiración se convirtió en una batalla contra el peso infinito que intentaba aplastarlo contra la tierra. Atlas, libre del peso por primera vez en eones, se alejó con pasos que hacían temblar montañas, dirigiéndose hacia el jardín de las Hespérides, mientras Heracles permanecía inmóvil, convertido en columna viviente, que separaba el cielo de la tierra, experimentando una fracción del castigo eterno del titán. Atlas regresó después de lo que pareció una eternidad para Heracles, llevando en sus manos 3 manzanas doradas que brillaban con luz propia, irradiando una belleza que dolía contemplar. Pero el titán, habiendo probado la libertad después de milenios de esclavitud, anunció con una sonrisa cruel que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo, dejando a Heracles sosteniendo el cielo para siempre en su lugar. La traición era completa, y Atlas comenzó a alejarse, condenando al héroe a un destino peor que la muerte, una eternidad de tormento sosteniendo el peso del cosmos sin esperanza de liberación. Pero Heracles, recordando la advertencia de Prometeo y utilizando el ingenio que había desarrollado a través de sus trabajos, fingió aceptar su destino. Con voz suplicante, pidió solo un pequeño favor antes de que Atlas partiera: que el titán sostuviera el cielo momentáneamente mientras Heracles colocaba una almohadilla sobre sus hombros para hacer el peso más soportable. Atlas, engañado por su propia arrogancia y el deseo de ver al héroe sufrir con comodidad, aceptó tomar brevemente el cielo de vuelta. En el momento en que el peso celestial volvió a los hombros del titán, Heracles tomó las manzanas doradas y huyó velozmente, dejando a Atlas rugiendo de furia mientras comprendía que había sido superado en astucia por un mortal. El héroe regresó a Tirinto y entregó las manzanas a Euristeo, quien las contempló brevemente antes de dárselas a Atenea, pues los mortales no podían conservar frutos tan divinos. La diosa las devolvió al jardín donde pertenecían, completando un ciclo que había llevado a Heracles hasta los confines del cosmos y de regreso. Pero el 12º y último trabajo trascendería todo lo anterior, una hazaña que ningún héroe vivo había completado jamás: descender al Hades, el reino de los muertos del cual ningún mortal regresaba, y traer de vuelta a Cerbero, el guardián de 3 cabezas que impedía toda escapatoria. Este trabajo final no solo probaría la fuerza de Heracles, sino su valentía para enfrentar la muerte misma, para caminar por las llanuras de Asfódelo,
donde las sombras de los difuntos vagaban eternamente, y para mirar a los ojos a Hades, señor del inframundo cuyo poder rivalizaba con el de Zeus. Euristeo pronunció este trabajo con voz temblorosa, convencido de que finalmente había encontrado la tarea que destruiría al héroe invencible. Cerbero no era un monstruo ordinario, sino el hijo de Tifón y Equidna, hermano del león de Nemea y la Hidra, una bestia cuyas 3 cabezas podían devorar simultáneamente, cuya cola era una serpiente viva que atacaba con veneno mortal, y cuya espalda estaba cubierta de serpientes que siseaban con hambre insaciable. Durante incontables eras, Cerbero había guardado las puertas del Hades, asegurando que los muertos permanecieran muertos y que ningún vivo descendiera sin permiso divino. Heracles, comprendiendo la magnitud de este trabajo final, se preparó no solo físicamente, sino espiritualmente, pues debía enfrentar no solo un monstruo, sino la realidad inevitable de la mortalidad que acecha a todos los seres. Antes de descender al inframundo, Heracles viajó a Eleusis, donde fue iniciado en los misterios eleusinos, rituales secretos que preparaban a los iniciados para comprender la naturaleza de la muerte y el más allá. El hierofante lo purificó de la sangre derramada durante sus trabajos, especialmente la de los centauros que había matado durante su búsqueda de las manzanas. Solo entonces, con su alma preparada y su resolución inquebrantable, el héroe se dirigió hacia el cabo Ténaro en el Peloponeso, donde una caverna profunda descendía hacia las entrañas de la tierra, un pasaje directo hacia el reino de las sombras. Acompañado por Hermes, guía de las almas y mensajero de los dioses, Heracles descendió por túneles cada vez más oscuros donde la luz del sol jamás había penetrado. El aire se volvía más frío con cada paso, y pronto el silencio absoluto de la muerte reemplazó todos los sonidos de la vida. Cruzó el río Estigia en la barca de Caronte, el barquero sombrío que transportaba almas, quien aceptó llevar al héroe vivo por primera vez en su existencia eterna, intimidado por la presencia imponente del semidios. Las llanuras de Asfódelo se extendían infinitas bajo un cielo gris perpetuo, pobladas por millones de sombras que susurraban lamentos eternos, espíritus de quienes habían vivido vidas ordinarias sin gloria ni infamia suficiente para merecer el Elíseo o el Tártaro. En las profundidades del Hades, Heracles encontró a antiguos compañeros caídos, sombras de héroes que los reconocieron, y se acercaron con voces que eran ecos de lo que habían sido en vida. Vio a Meleagro, a quien prometió proteger a su hermana Deyanira, una promesa que tendría consecuencias trágicas en el futuro. Intentó abrazar a la sombra de su madre Alcmena, pero sus brazos atravesaron el espectro etéreo como si fuera humo. Finalmente, llegó ante el trono de Hades y Perséfone, señores del inframundo, que gobernaban sobre los muertos con justicia inflexible. Hades, dios severo cuya barba negra enmarcaba un rostro que nunca había conocido la sonrisa, escuchó la petición de Heracles con expresión inescrutable. El señor del inframundo, impresionado por la audacia del héroe que se había atrevido a descender vivo a su reino, concedió permiso para llevarse a Cerbero con una condición imposible. Debía someter al guardián sin usar armas, solo con la fuerza de sus manos desnudas, y debía devolverlo ileso una vez que Euristeo lo hubiera visto. Heracles aceptó estos términos, sabiendo que esta batalla final sería la más peligrosa de todas sus hazañas. Un combate donde un solo error significaría quedarse atrapado en el reino de los muertos para siempre, convertido en sombra, como aquellos que había visto vagando por las llanuras grises. Heracles encontró a Cerbero custodiando las puertas del Hades, una criatura de pesadilla cuyo tamaño superaba el de cualquier bestia que hubiera enfrentado. Las 3 cabezas del monstruo rugieron simultáneamente cuando detectaron al intruso vivo, un sonido triple que hacía temblar las paredes mismas del inframundo. La serpiente que formaba su cola se lanzó hacia el héroe con colmillos goteando veneno negro, mientras las serpientes de su lomo siseaban creando una sinfonía de amenazas mortales. Heracles, recordando cómo había estrangulado al león de Nemea con sus manos desnudas, se lanzó contra el guardián infernal sin temor. La batalla que siguió fue titánica, el héroe luchando por sujetar las 3 cabezas que intentaban morderlo desde ángulos diferentes, esquivando la serpiente venenosa que buscaba su garganta,
resistiendo las serpientes menores que mordían su carne sin lograr penetrar la piel endurecida por años de combate. Durante horas que parecieron eternidades, héroe y monstruo lucharon en las sombras del inframundo, hasta que finalmente la fuerza divina de Heracles prevaleció. Con sus brazos rodeando los tres cuellos de Cerbero, apretó con la presión que había desarrollado estrangulando monstruos inmortales, y gradualmente la resistencia del guardián se debilitó. Cerbero, sometido pero no herido, finalmente cedió ante la fuerza superior del hijo de Zeus, permitiendo que el héroe lo encadenara con cadenas que Hefesto había forjado específicamente para contener criaturas divinas. Heracles ascendió del Hades arrastrando a Cerbero hacia la luz del día, una hazaña que invirtió el orden natural del cosmos. Cuando la criatura infernal emergió a la superficie, la luz del sol tocó su piel por primera vez, y Cerbero aulló con un sonido que heló la sangre de todos quienes lo escucharon. El héroe lo llevó a Tirinto, donde Euristeo, al ver al guardián del inframundo con sus propios ojos, experimentó tal terror que se desmayó dentro de su jarra de bronce. Cuando finalmente recuperó el sentido, suplicó a Heracles que devolviera inmediatamente la criatura al Hades antes de que su mera presencia atrajera la muerte sobre el reino entero. Heracles cumplió, llevando a Cerbero de regreso a las profundidades y liberándolo en su puesto de guardián, donde el monstruo retomó su vigilancia eterna como si nada hubiera ocurrido. Los 12 trabajos estaban finalmente completos. Heracles había enfrentado bestias inmortales, limpiado inmundicias imposibles, capturado animales sagrados, viajado hasta los confines del mundo conocido, sostenido el cielo mismo, y regresado del reino de los muertos. Su penitencia había terminado, la sangre de su familia finalmente había sido expiada, y el oráculo de Delfos declaró que el héroe había alcanzado la purificación que su alma atormentada había buscado durante años. Pero la vida de Heracles estaba lejos de terminar, pues su destino final lo llevaría a través de más aventuras, tragedias y finalmente a la apoteosis divina. Sin embargo, estos 12 trabajos permanecerían como el núcleo de su leyenda, la prueba definitiva de que incluso el más caído de los héroes podía redimirse a través del sufrimiento, la perseverancia y el triunfo sobre lo imposible, transformando la maldición de su sangre divina en la gloria eterna que su nombre significaba.